Buen día, chicos, les mando un saludo y bueno, a la par de que ustedes vayan viendo este video, por favor, les pido que vayan teniendo a la mano su material y en las mismas hojas impresas vayan siguiendo todos los temas, es decir, vayan leyendo los conceptos, vayan subrayando y pues bueno, sin más por el momento podemos comenzar. Desde el principio, ¿qué es una mezcla? En primer lugar, una mezcla tiene unión física. Recuerden, cuando vimos compuestos, hablamos de que los compuestos tienen unión química, que esto ya involucraba un enlace químico y una unión entre sus átomos, etcétera. Bueno, las mezclas no, las mezclas solamente tienen unión física. Nada más están juntitos, están ahí al lado uno con el otro, pero no tienen ningún tipo de enlace que los una. Siguiente punto, se separan por métodos físicos. Si tienen unión física, pues el método por el cual los voy a separar van a ser métodos físicos. Ahora, siguiente punto, las mezclas tienen proporciones variables. ¿A qué se refiere? Cuando vimos compuestos, ya hablábamos de que los compuestos tienen proporciones fijas y hablábamos del ejemplo del agua, H2O, dos hidrógenos, un oxígeno. Y decíamos que si yo le ponía o le quitaba un hidrógeno, le agregaba otro oxígeno o modificaba la cantidad de algunos de sus componentes, eso ya no iba a ser agua, se iba a convertir en un compuesto completamente distinto. En las mezclas no va a ocurrir esto. Un ejemplo, si tenemos una mezcla de agua con arena, no porque yo le ponga más agua o le ponga otro puño de arena o etcétera, eso va a dejar de ser agua con arena. Entonces, no importa la cantidad de sus componentes, va a ser la misma mezcla. Siguiente punto, sus componentes no pierden sus propiedades originales. Mismo ejemplo, no porque yo tengo una mezcla de agua con arena, el agua deja de ser agua o la arena deja de ser arena, como pasaba, por ejemplo, en el caso de los compuestos. En el caso de las mezclas esto no ocurre. Siguiente punto, las mezclas están formadas por dos componentes, por un soluto y un disolvente, que se distinguen entre sí por su proporción. Ok, una mezcla tiene que estar formada necesariamente por mínimo dos componentes. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decir que tengo 1 kilo de sal y se le agrego otro puño de sal y lo revuelvo, eso ya es una mezcla. No, simplemente es tener más de lo mismo. Entonces, para tener una mezcla tengo que tener mínimo dos componentes distintos. Estos componentes tienen nombre, soluto y disolvente. Se distinguen entre sí por su proporción. El que va a estar en mayor cantidad va a ser el disolvente. El que se encuentre en menor cantidad va a ser el soluto. Y ojo, en una mezcla puedo tener varios solutos, pero solamente voy a tener un disolvente. Más adelante vamos a ver ejemplos. Siguiente punto, las mezclas no tienen fórmula química ni símbolo, a diferencia de los elementos y los compuestos. Simplemente, o sea, una mezcla de agua con arena, pues es agua con arena, no tiene un símbolo químico, no tiene una fórmula química, ni nada por el estilo. Y por último, por sus características se dividen en homogénea y heterogénea y precisamente eso es lo que vamos a aprender a distinguir. Bueno, entonces continuamos con las mezclas homogéneas. En las mezclas homogéneas, como primer punto, tenemos que sus componentes no se distinguen a simple vista. O sea, los componentes de los cuales está hecho el soluto y el disolvente no se van a distinguir fácilmente. Siguiente punto, no se puede filtrar. La filtración es un método de separación de sustancias, pero es muy sencillo. Seguramente lo han oído antes y es básicamente lo que ustedes hacen en su casa cuando, por ejemplo, cuando su mamá está lavando el arroz, no sé si han visto, pero las mamás suelen ponerlo en un colador y entonces lo ponen bajo el chorro de agua. ¿Qué pasa? Por el colador lo que va a pasar es el agua, pero el arroz se va a quedar ahí. Y eso es un método de filtración. También puede ser lo que usan en la cafetera, cuando le ponen esos papelitos para filtrar, esos filtros para café. Vemos que en el filtro, en el papel, se quedan como las basuritas del café y lo que pasa es el agua. Bueno, lo que va a ocurrir con las mezclas homogéneas es que no se van a poder filtrar. Un ejemplo de mezcla homogénea, si yo diluyo leche con agua y lo paso por un colador, en el colador no se va a quedar la leche y va a pasar el agua se va a caer o algo por el estilo. Es decir, las mezclas homogéneas no se pueden separar por filtración. Siguiente punto, no sedimentan. En la siguiente mezcla, en la mezcla heterogénea, vamos a ver propiamente lo que es la sedimentación, pero ahorita quedémonos con que las mezclas homogéneas no sedimentan. Siguiente punto, las mezclas homogéneas pueden encontrarse en cualquiera de los tres estados de la materia. Por ejemplo, estas abreviaciones significan mezcla homogénea líquida, mezcla homogénea sólida y mezcla homogénea gaseosa. Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Miren en la taza de café, si tenemos, por ejemplo, una taza de agua hirviendo y yo le agrego café soluble, imaginémonos que todo el café soluble se disuelve y ya no quedan partículas del café. Y luego le pongo azúcar.
En este caso, el disolvente sería el agua, que es el que está en mayor proporción, y tendríamos dos solutos, que en este caso son el café y el azúcar. Pero cuando yo veo así la taza de café, como está aquí en el ejemplo, yo no puedo decir, ay, aquí está el azúcar y acá está el café y abajo está el agua. Se ve como una sola fase, se ve como una sola cosa. Y este sería un ejemplo de mezcla homogénea líquida. Ejemplo de mezcla homogénea sólida, el ejemplo más común son las aleaciones. ¿Qué es una aleación? Cuando funden distintos tipos de metales y al solidificarse se ven como una sola fase. El ejemplo más común son las amalgamas que usan para hacer restauraciones dentales. Pero miren, cuando solidifican, cuando se vuelven un sólido, se ven como una sola cosa. Yo no puedo decir en qué parte está la plata o en qué parte está el mercurio. No, se ven como uno solo. Es una mezcla homogénea sólida. Y como otro ejemplo de mezcla homogénea líquida, les puse aquí agua de Jamaica. Se ve claramente una sola fase, se ve como agua rojita, pero yo no puedo decir que la Jamaica está en algún lado y el agua está en otro lado, se ven como una sola cosa. Aquí en la teoría, si van siguiendo su material, van a ver que ahí tienen algunos ejemplos, que son precisamente estos que tienen aquí en la presentación. La actividad aquí es que ustedes los clasifiquen como mezcla homogénea líquida, mezcla homogénea sólida o mezcla homogénea gaseosa. Entonces, continuamos con las mezclas heterogéneas y vamos a ver sus cualidades. En primer lugar, en las mezclas heterogéneas sus componentes se distinguen a simple vista. Cuando yo veo una mezcla heterogénea, yo puedo distinguir de qué ingredientes está hecha o de cuántos componentes está hecha. Siguiente, en una mezcla heterogénea, si sus componentes son líquidos, se separan en fases. Y aquí tengo el ejemplo del agua con aceite, ejemplo súper clásico de mezcla heterogénea. Vean que a simple vista yo puedo ver que tiene dos componentes y si esta agua con aceite, ahorita aquí en la imagen está como revuelta, pero si yo la dejara reposar un ratito, el aceite se va a ir hacia arriba y el agua va a quedar abajo. A eso en química se le llama que forma fases. Siguiente punto, sedimenta si sus componentes son un sólido y un líquido. Y aquí tenemos el mismo ejemplo que les mencionaba hace rato, el agua con arena. Miren, en el primer vasito, el agua con la arena está como todo revuelto. Después, en el segundo, vemos como que se va separando y al final llega al punto en el que la arena queda abajo y ya no quedan partículas suspendidas. A esto es lo que les mencionaba anteriormente, que se le llama sedimentación. La sedimentación es precisamente esto, que el sólido se vaya hacia abajo y se separe. Entonces, las mezclas heterogéneas sedimentan si sus componentes son un líquido y un sólido. En este caso, el líquido sería agua y pues, el sólido arena. Y por último, las mezclas heterogéneas se pueden encontrar en sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-gas y gas-gas. Puede tener cualquiera de estas variantes. En los ejemplos que les puse aquí, por ejemplo, aquí está el cóctel de frutas. Este sería un ejemplo de sólido-sólido, porque todos los componentes son sólidos. El ejemplo del agua con el aceite es un ejemplo de líquido-líquido. Tanto el aceite como el agua se encuentran en estado líquido. Y pues el tercer ejemplo del agua con arena, ese es un caso de mezcla heterogénea, sólido-líquido. Y pues bueno, también en su teoría tienen ahí algunos ejemplos. Entonces, estos ejemplos que ustedes tienen en la teoría, también los van a clasificar si son sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, etcétera. Y pues bueno, hasta aquí concluye el tema de mezclas. Ahora sí vamos con el siguiente tema, que es la materia y sus propiedades. Y como subtema tenemos estados de agregación, los cambios de estado de agregación, cambio físico y cambio químico, y propiedades intensivas e intensivas. En esta clase solamente vamos a llegar hasta el subtema de cambios de estado de agregación. Entonces vamos a comenzar con estados de agregación. La teoría nos dice que la materia se puede encontrar en tres distintos estados, los que no sabemos de supermemoria, sólido, líquido y gas. Estas bolitas que tienen aquí en los ejemplos representan partículas. Entonces, hay una fuerza entre partículas que se llama fuerza de cohesión, que hace que éstas se queden juntas o que busquen quedarse juntas, que se opongan a separarse. Ahora, cuando yo agrego energía en forma de calor a una sustancia, ¿qué va a ocurrir? La energía que yo le esté agregando va a ser mayor que la energía que tienen estas moléculas para permanecer juntas. La energía que yo le agregué le va a ganar a la fuerza de cohesión que tienen entre ellas y así es como las moléculas se van a empezar a separar. Entonces, punto a recalcar aquí, lo que provoca que la materia cambie de estado de agregación es la energía en forma de calor.
Si yo le agrego energía en forma de calor al agua, el cubito de hielo que tiene aquí abajo se transforma en líquido. Si yo le agrego todavía más energía en forma de calor, se transforma en un gas. Entonces, bueno, estos son los 3 estados de agregación y entonces continuamos con los cambios de estado de agregación. Para referirnos a que una sustancia cambió de estado, estos cambios de estado tienen nombres propios. Entonces, vamos a ver los nombres. Aquí una vez más el ejemplo con el agua. Imaginemos el agua en estado sólido cuando es un cubito de hielo. Cuando el agua cambia de estado sólido a líquido, se le llama fusión. Cuando se pasa de estado líquido a estado gaseoso, le voy a llamar ebullición. Ahora, cuando pasa de estado gaseoso a estado líquido, a esto le voy a llamar condensación. El ejemplo clásico de estos es la lluvia. El agua en las nubes se encuentra en estado gaseoso y estas nubes se condensan y pasan a estado líquido. Condensación. Ahora, al paso de estado líquido a sólido se le llama solidificación. Ejemplo más claro no hay que cuando ustedes agarran su hielera, le ponen agua y la meten al congelador. El agua va a pasar de líquido a sólido y se va a solidificar. Solidificación es cuando pasa de líquido a sólido. Hay otros cambios de estado más peculiares, diría yo. Uno de ellos es el cambio de estado de sólido a gas sin pasar por el líquido. A este cambio de estado se le llama sublimación y al examen de la UNAM le gusta mucho hablar sobre este cambio de estado. Ahorita vamos a ver los ejemplos, pero ahora, lo contrario a la sublimación es el pasar de gas a sólido y a este cambio de estado se le llama deposición. Pero bueno, les mencionaba que al examen de la UNAM le gusta mucho el cambio de estado de la sublimación y ¿qué es lo que hace? Les mencionan ejemplos, por eso tienen aquí al lado el cuadrito de ejemplos de sublimación. Primer ejemplo de sustancia que sublima es el yodo. La sublimación del yodo es muy visible porque el yodo en estado sólido es como color ladrillo, pero cuando pasa a estado gaseoso se tiñe de morado. Entonces, por eso es muy visible. El yodo en estado sólido es como rojo ladrillo y cuando pasa a gaseoso se hace morado. Otro ejemplo de sustancias que subliman es el hielo seco o CO2. No sé si ustedes han ido a esos conciertos donde de repente sale mucho humo. Bueno, pues le decimos comúnmente humo, pero este humo es hielo seco en estado gaseoso. Otro ejemplo de sustancia que sublima es el alcanfor. Seguramente esta todos la conocen, pero el chiste es que no la reconocen por el nombre de alcanfor, la conocen por su nombre comercial. El nombre comercial de esta es la pomada de Vic Vaporru. Cuando ustedes tienen congestión nasal y agarran pomada de Vaporru y se la ponen en el pecho, ustedes no ven que después de un rato ya tengan ahí como que la pomada derretida o que ya está en forma de líquido, no. ¿Por qué? Porque el alcanfor sublima, pasa de estado sólido a gaseoso y especialmente este gas, el que nos ayuda a descongestionarnos. Entonces el alcanfor en forma de pomada sublima. Y otro ejemplo, las pastillas aromatizantes, esas que pueden poner en el baño, en las habitaciones. Cuando las compramos están en estado sólido, es una pastilla tal cual, pero conforme van pasando los días, vemos que se van haciendo más chiquitas. Sin embargo, no hay ningún líquido alrededor, porque precisamente las pastillas aromatizantes subliman, pasan de estado sólido a estado gaseoso, y es por eso que pueden aromatizar, porque los gases, como les mencionaba, se expanden y es por eso que el aroma puede llegar a todas las habitaciones. Bueno, recapitulando, estos nombres van de memoria, importante, van de memoria, y también los ejemplos de sublimación. Y bueno, pues hasta aquí concluimos nuestra primera clase. Próximos temas a abordar en estas clases en línea. Vamos a pasar ya al siguiente tema, que es teorías atómicas. Y pues hasta luego.